Sin duda alguna, es uno de los géneros musicales más escuchados, aunque no lo parezca. Y es que el rock ha sobrevivido durante décadas, manteniendo una muy fiel audiencia, a pesar de alguna que otra censura que este género ha sufrido a lo largo de su existencia. Y es que el rock es un amplio género de música popular, originado a principios de la década de 1950 en Estados Unidos, y que derivaría en un gran rango de diferentes estilos a mediados de los años 60 y posteriores, particularmente en ese país y el Reino Unido. Tiene sus raíces en el rock and roll de los años 50, estilo nacido directamente de géneros como el blues, el rhythm and blues, pertenecientes a la música afroamericana, y el country. También se nutrió fuertemente del blues eléctrico y el folk, además de incorporar influencias del jazz y la música clásica, entre otras fuentes. Instrumentalmente, el rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, en general como parte de un grupo integrado por batería, bajo, uno o más cantantes y algunas veces instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Puedes hacerte miembro del canal para apoyar este contenido y disfrutar de muchas más ventajas únicas y exclusivas. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Este es el iceberg del rock. Nivel 1. No podemos comenzar hablando del rock sin mencionar a uno de sus actores principales, nada más y nada menos que el gran Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, nacido en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935 y fallecido en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977, pero mejor conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, fue un cantante y actor estadounidense, considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Es apodado como el rey del rock and roll. En 1954 comenzó su carrera artística, cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido, impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. En 1973, protagonizó el primer concierto televisado, de ámbito mundial vía satélite, Aloha from Hawaii, visto por casi 1.500 millones de personas simultáneamente. Finalmente, el consumo excesivo de medicamentos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la temprana edad de 42 años. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Además, American Idol se refirió a él como el más grande ídolo mundial. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Además, es el solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales. Otro personaje muy importante dentro del género es Tina Turner. Anna Mae Bullock, conocida como Tina Turner, fue una cantante suiza de origen estadounidense. Apodada por los medios como la reina del rock and roll, desarrolló una carrera musical que abarcó más de 5 décadas, destacándose como una de las principales compositoras del rock e inspirando a varias generaciones de estrellas del rock and roll y del pop. Vendió más de 180 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950, como cantante de performance con su esposo Ike Turner, compositor y líder de la banda Kings of Rhythm. Tina comenzó a grabar en 1958 con el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo A Fool in Love en 1960. Considerada como un pilar dentro del rock y el soul, Turner influyó directamente en cantantes como Beyoncé y Mick Jagger. La revista Rolling Stone sitúa a Turner en la posición número 63 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos
y, por otra parte, la ubicó en la posición número 55 de la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. El siguiente personaje es alguien muy importante que dejó una huella en este género con su voz. Freddie Mercury. Freddie Mercury, nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 y fallecido el 24 de noviembre de 1991, fue un cantante y compositor británico de origen parsi que alcanzó fama mundial por ser el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen. Siendo intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions. Falleció por una bronconeumonía derivada de complicaciones del SIDA el 24 de noviembre de 1991, un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Damos paso a algunos de los subgéneros más conocidos dentro del rock, tal y como lo hicimos en el iceberg del heavy metal. Rock and roll es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense: doo-wop, rhythm and blues, hillbilly, blues, country y western son los más destacados, y popularizado desde los años 1950. El cantante más popular fue Elvis Presley, su guitarrista más influyente, Chuck Berry, su pianista más importante, Jerry Lee Lewis. La expresión rock and roll ya venía utilizándose en las letras del rhythm and blues desde finales de 1930, pero fue el locutor estadounidense Alan Freed quien comenzó a utilizarla para describir el estilo. El término rock and roll hace referencia a dos tipos de movimiento. Por un lado, rock es un movimiento de adelante atrás y de atrás adelante, como el de una silla mecedora, que en inglés se denomina rocking chair. Y por otro lado, roll es un movimiento de balanceo vertical alternado. El vocablo rock and roll proviene de la jerga usada por los afroamericanos durante la primera mitad del siglo XX, con connotaciones aparentemente sexuales. Nivel 2. Descendemos un escalón y seguimos explorando las bases de este género, rockabilly. El rockabilly es uno de los primeros subgéneros del rock and roll, cuyo origen se remonta a la década de 1950. El término es la contracción de las palabras rock y hillbilly, refiriéndose a esta última como una variedad ruda del folk, conocida como hillbilly music, en la década de 1940, y que contribuyó enormemente al desarrollo de su estilo. Otras influencias del rockabilly incluyen el western swing, el rhythm and blues, el boogie woogie, el doo-wop y la música folk de los Apalaches. Aunque existen excepciones, su origen descansa en la región sur de los Estados Unidos. Su influencia y popularidad decayó en la década de 1960, pero a finales de los años 70 y principios de los años 80 disfrutó de un revival que llegó a la actualidad mediante una subcultura rockabilly. Su sonido característico, aparte de la velocidad, se basa en la conjunción de una guitarra, una batería y el slap del contrabajo, que ofrece una importante función rítmica, así como la voz solista, que suele imitar efectos de eco, reverberación y hiccups. Además, el cantante improvisa la carga de las sílabas según la situación, dándole un tono más sensual. Glam rock. El glam rock es un subgénero del rock nacido a principios de la década de 1970. Su nombre es una apócope de la palabra glamour. Para entender lo que es el glam rock, es necesario entender el concepto y la etimología de la palabra glamour, así como de glamuroso o glamurosa, en razón del sufijo oso, del latín osus, que es formador de adjetivos. El adjetivo glamoroso se aplica a todo aquello que fascina y posee un encanto natural, que lo torna diferente y propio de un nivel estético superior. Así, el rock glamoroso es el que exhibe la cualidad de lo sensual, pero ante todo, destaca esa sensualidad a través de su presentación estética,
en escenario, es decir, su puesta en escena o su iconografía. Los artistas, bandas o solistas de glam rock tienen en el repertorio de sus canciones tanto classic rock, metal rock, heavy metal o power ballad. De ahí se evidencia que se refiere a rock representado con estética glamorosa, es decir, con encanto sensual, antes que a características musicales que se refieran a un solo subgénero. Nació tras una época en la que el rock psicodélico y el rock progresivo exacerbaban, exageraban y hasta abusaban el virtuosismo y los largos desarrollos en las canciones, en perjuicio de la frescura que se podía encontrar en el viejo rock and roll. Por ejemplo, muchos artistas como Mark Bolan, T-Rex y David Bowie comenzaron a recuperar esa sencillez perdida, es decir, a la estructura y concepción del rock clásico. Algunos de sus pioneros y máximos exponentes son David Bowie, Elton John, Queen, Kiss, New York Dolls, Alice Cooper, Hanoi Rocks, entre otros. Uno de los símbolos que ayudaron a aumentar la popularidad del rock en los años 80 fueron las Power Ballads. Las Power Ballads, también conocidas como lentos en algunos países sudamericanos, son un estilo de canciones que son frecuentemente incluidas en los álbumes de rock, hard rock o heavy metal. El estilo se inició en los años 60 con canciones en las que destacan While My Guitar Gently Weeps de The Beatles o Wind of Change de Scorpions en los años 70 y 80, derivando en distintas formas. A menudo hablan de temas sentimentales como la angustia, la necesidad, el amor o la pérdida. También le hace significado a emociones humanas, alegría, felicidad, activismo, conciencia mental, entre otras. Muchas de estas baladas suelen tener un solo de guitarra. Estas baladas eran muy populares y era común que estuviesen a mitad de los discos, para bajar el ritmo y recordar las anteriores canciones, generalmente rápidas. Normalmente, una power ballad comienza con una introducción de teclado suave o guitarra acústica. Las baterías pesadas y guitarras distorsionadas no forman parte de la canción hasta el estribillo o más adelante. Las partes de guitarra eléctrica, por lo general, suelen usar acordes de quinta o power chords, que se sostienen hasta el siguiente cambio de acorde. Los gritos y solos de guitarra melódicos son también puntos importantes de este estilo. Rock alternativo. El rock alternativo, también llamado música alternativa, alt rock o simplemente alternativo, es un género musical que nació a finales de los años 80 y muchas veces utiliza música compuesta por sonidos y elementos musicales no tradicionales, apegándose a la llamada cultura underground, es decir, un género antipopular, anticomercial y contrario a los estilos comunes. Irónicamente, se convirtió en uno de los géneros más populares más adelante. Alcanzó sus mayores cuotas de madurez y popularidad en los años 90, así como todos los subgéneros que han surgido a partir de él desde entonces. El término alternativo se acuñó para describir una nueva y distinta forma de hacer rock, estilo que comúnmente está asociado a ser muy masivo y de alta popularidad, al igual que el pop. Mientras, este nuevo género no ponía énfasis en el éxito o las ventas, sino que al contrario, con un sonido menos melódico que se movía entre pequeños bares, pubs y clubes de circuito underground. Entre los álbumes de rock alternativo más alabados por la crítica se encuentran The Vents de Radiohead, Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, Out of Time de REM, Ten de Pearl Jam. En volumen de ventas, el más exitoso es el álbum Nevermind de Nirvana, con más de 30 millones de ventas en todo el mundo. Nivel 3. Descendemos un peldaño más para encontrarnos con el nivel 3 de este iceberg, hard rock. El hard rock, rock pesado o rock duro, es un subgénero vagamente definido de la música rock surgido a mediados de la década de 1960. A partir de los movimientos del garage rock, el blues rock y el rock psicodélico. Se caracteriza por el uso de letras agresivas, con guitarras eléctricas distorsionadas, un bajo, batería y en ocasiones teclados. Dentro de sus orígenes e influencias se puede mencionar estilos y géneros tan variados como el rock and roll clásico, el blues rock, el garage rock,
el rock psicodélico y la música folk, pero, desde diferentes puntos de vista, fue eliminando elementos externos y se constituyó como identidad propia. El término hard rock suele abarcar a los derivados y subgéneros del rock más pesados y rudos que el tradicional, entre los cuales se puede mencionar al heavy metal, el glam rock, el grunge, el glam metal, el rock sureño, el stoner rock, el punk rock, entre otros, considerados como subgéneros comprendidos dentro del hard rock o géneros derivados del mismo. Comúnmente se considera que quienes consolidaron al hard rock y sentaron sus bases musicales fueron Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath a principios de la década de 1970, y entre mediados y finales de los 70, AC/DC, los glamorosos Aerosmith, Kiss, Whitesnake, Queen, Alice Cooper y Van Halen dieron continuidad al hard rock. Sleaze rock. El sleaze rock es un subgénero contractual del glam metal, nacido en el inicio de la década de 1980 y popularizado posteriormente. El mismo es caracterizado por una imagen más sucia, callejera, irreverente y sin el exceso de maquillaje que las demás bandas del estilo glam usaban. Asimismo, su música tiende a ser más agresiva y elaborada que las bandas de glam típicas. Una de las bandas más sobresalientes de este subgénero es Guns N' Roses, quienes lo popularizaron principalmente e influyeron a otras bandas. Los orígenes del sleaze rock pueden remontarse hasta el álbum Rocks de la banda Aerosmith. Hizo una mezcla de hard rock y heavy metal y blues, logrando un singular sonido del álbum. A inicios de los 80 se hace popular en la escena musical británica la banda de Finlandia Hanoi Rocks, una banda de obvias influencias punk, pero con un sonido más refinado, producto de la mezcla de glam rock y blues. Probablemente la banda definió el género con sus primeros álbumes. Luego, es imprescindible citar a Motley Crue, que en 1981 fueron los que empezaron con este subgénero de glam metal en Estados Unidos con su álbum debut Too Fast for Love y en 1983 con Shout at the Devil. Art rock es un término usado para describir a un amplio subgénero de la música rock que se caracteriza por su tendencia experimental y sus ambiciones intelectuales, con las que muchos artistas buscan darle credibilidad al rock. El art rock incorpora elementos tales como experimentación con ritmos ambiciosos, elementos estéticos y líricos, no tan asociados a la música rock, en muchos casos con letras poéticas, y una tendencia a ver a los álbumes de larga duración como una unidad, por ejemplo, en el caso de los álbumes conceptuales. Además de incorporar influencias de géneros tales como el jazz, la música clásica, el world music o la música avant-garde o experimental. En ocasiones, art rock es usado para referirse a la música rock que tiende a la experimentación dentro de un marco de naturaleza más cercana al mainstream. El concepto también es usado comúnmente para referirse al denominado rock experimental. Rock psicodélico. El rock psicodélico es un estilo de música rock que está inspirado o influenciado por la cultura psicodélica e intenta replicar y potenciar las experiencias con drogas psicodélicas que alteran la mente, siendo la más notable el LSD. A menudo utiliza nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspira en diversas fuentes como la música folk, el free jazz, las ragas de la música india, así como en la temprana música electrónica contemporánea. Fue iniciado por músicos y bandas de rock como The Beatles, The Byrds, The Yardbirds, The Beach Boys, surgiendo como un género a mediados de la década de 1960, entre las bandas basadas en folk psicodélico y el jazz blues en el Reino Unido y Estados Unidos. Alcanzó su punto máximo entre 1966 y 1969, con eventos hito como el Verano del Amor de 1967 y el Festival de Woodstock de 1969, y bandas y cantantes como Pink Floyd, The Doors, Jimi Hendrix, Grateful Dead, Iron Butterfly, convirtiéndose en un movimiento musical internacional y asociado a una contracultura generalizada antes de iniciar un descenso. Nivel 4. Llegamos al nivel 4. Rock progresivo. El rock progresivo, también conocido como prog rock, es un subgénero de la música rock que se popularizó en el Reino Unido
con posterior desarrollo en Alemania, Canadá, Italia, Estados Unidos y Francia. Durante mediados y finales de los años 60 y 70 se desarrolló a partir del folk progresivo y de la música clásica, del jazz rock y del proto-prog. Se originó, al igual que el art rock, como un intento de dar mayor peso y credibilidad artística a la música rock. Las bandas abandonaron el corto sencillo pop en favor de técnicas de instrumentación y de composición más frecuentes, asociadas con el jazz o la música clásica, en un esfuerzo por dar a la música rock el mismo nivel de sofisticación musical y respeto de la crítica. Algunas canciones fueron reemplazadas por hits musicales que a menudo se extendían hasta 20, 30 o incluso 40 minutos de duración y contenían influencias sinfónicas, temas musicales ampliados, letras de contenido filosófico esotérico y orquestaciones complejas. El rock progresivo vio un alto nivel de popularidad en toda la década de 1970, especialmente a mediados de esta. Bandas y músicos como Kansas, Mike Oldfield, Pink Floyd, Rush, entre otras bandas, son representativos de este género. Acid rock es un subgénero del rock psicodélico, surgido en la década de los 60. El término rock ácido deviene de la popularidad que alcanzó el consumo de la droga denominada dietilamida de ácido lisérgico, más conocida como LSD o simplemente ácido, que consumían muchos jóvenes en fiestas donde dicha droga corría libremente, mientras que una banda improvisaba música psicodélica, especialmente apropiada para ese ambiente alucinógeno. Se suele usar el término acid rock, sobre todo en bandas que recurren a solos e improvisaciones que pueden llegar a más de 20 minutos de duración. Los cultores del rock ácido eran, en general, bandas fuertemente influenciadas por los efectos derivados del consumo de drogas psicotrópicas, la espiritualidad oriental, el esoterismo y en algunos casos la política. Musicalmente el subgénero estaba influido por la música hindú, raga rock, garage rock, jack fusion, electric blues y por supuesto por el movimiento psicodélico. Algunos de los artistas y grupos destacados de la rama del acid rock fueron Jimi Hendrix, Eric Clapton, junto a los grupos The Doors, The Beatles, Pink Floyd, entre otros. El acid rock fue el precursor de otras ramas del rock que alcanzaron la popularidad en los 60, como el rock gótico, el stoner rock y el doom metal. Rock gótico. Se denomina rock gótico, gothic rock o goth rock al conjunto de ritmos y melodías musicales inspirados por el movimiento punk y el new wave, que tienen en común el gusto por lo siniestro. En ese aspecto podemos afirmar que hay una concepción amplia y concreta del término. En un sentido amplio, el rock gótico abarca una corriente musical que evolucionó del post-punk y el glam rock de finales de la década de 1970, pasando posteriormente por la música death rock y dark wave. El rock gótico nació como una rama del post-punk británico de finales de los años 70, con grupos como Siouxsie and the Banshees, Joy Division, Bauhaus y The Cure, que fueron etiquetados dentro de estas dos corrientes. El rock gótico se desarrolló como tal a principios de la década de 1980, con la apertura del club Bat Cave y el comienzo de la subcultura gótica. A mediados de esta década, grupos góticos como Sisters of Mercy, influenciado por la música de Iggy Pop, The Mission o Fields of the Nephilim, fueron alcanzando las listas del Reino Unido, mientras grupos pioneros como Siouxsie and the Banshees y The Cure renovaron y ampliaron su sonido, logrando el éxito internacional a finales de los años 80. Rock cristiano. Por más sorprendente que parezca, sí, ha existido y existe el rock cristiano. Este género es una forma de música rock tocada por bandas cuyos miembros son cristianos y que a menudo centran en las letras de sus canciones todo lo referente a la fe cristiana. La medida en que sus letras son explícitamente cristianas varía entre bandas. Una parte reseñable del rock cristiano tiene vínculos con la música cristiana contemporánea, mientras que otros grupos son independientes. Este subgénero musical posee su mayor zona de influencia en Estados Unidos, gestándose inicialmente dentro de las iglesias. Diversas bandas juveniles se formaron por todo el país y empezaron a trascender en otros países del mundo. Posiblemente la primera aparición documentada de una banda de rock tocando en la iglesia es Mind Garage en 1967, cuya Electric Liturgy fue finalmente grabada para el sello RCA en 1969 en el estudio de Nashville Sound.
En realidad, el rock cristiano empezó a convertirse en un gran negocio en la década de 1980. La revista Billboard comenzó a publicar las listas de los 10 álbumes cristianos más vendidos. Hot Christian Songs, estaciones de radio y revistas de música se crearon para centrarse en el rock cristiano. Algunas bandas representativas de estos géneros son Stryper, Pod y Skillet. Nivel 5. Llegamos a la parte más profunda del iceberg y del océano, el acto de Jim Morrison. En 1969, el líder de The Doors fue el eje de una polémica por un show de su banda en Miami. El 1 de marzo de ese año, según testigos, Morrison simuló masturbarse y le mostró sus genitales al público, lo que devino en su arresto por exposición indecente. Al año siguiente, el vocalista fue condenado a 6 meses de prisión y una multa de $500, pero evitó pasar por la cárcel tras pagar una fianza de $50,000. En 2007, el entonces gobernador de Florida, Charlie Crist, sugirió que se declarase un perdón póstumo para Morrison, que se materializó 3 años más tarde, el 9 de diciembre de 2010, porque la justicia tiene sus tiempos. Las polémicas declaraciones de John Lennon. Pasado el fervor inicial de la Beatlemanía, los Fab Four se convirtieron en un fenómeno de masas como jamás se había presenciado en el mundo de la música. Desbordado por esta repercusión, Lennon llegó a decir en una entrevista en Inglaterra en 1966 que en términos de repercusión, los Beatles se habían vuelto más grandes que Jesús. Sacada de contexto, la frase generó un revuelo mayúsculo en Estados Unidos, que devino en quemas masivas de sus discos y protestas en cada uno de sus recitales. El comentario en cuestión fue el siguiente: el cristianismo se irá, desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué seguirá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran ordinarios. Son ellos los que para mí lo arruinan. Lennon se encontraba nervioso y molesto por la reacción que el público estadounidense había tenido al respecto a su comentario, por lo que los Beatles asistieron a una conferencia de prensa en Chicago, Illinois, en la que Lennon no quería disculparse, pero varias personas le aconsejaron que lo hiciera si quería calmar a las personas molestas con él. Tiempo después, en esa misma entrevista, se disculpó por haber hecho esas polémicas declaraciones. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. You know, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong, and now it's all this. Un concierto que se fue de la mano. Después de una exitosa gira por Estados Unidos, en 1969, los Rolling Stones tuvieron la intención de cerrar su tour con un show gratuito en el autódromo abandonado en Altamont, al norte de California, con una cartelera que incluía a Jefferson Airplane, Santana y Crosby, Stills, Nash y Young. La banda de Jagger y Richards decidió delegar la seguridad del evento a los Hells Angels, y las cosas se fueron de las manos. Los moteros abusaron del poder concedido en varias ocasiones, y el sumum llegó cuando, durante el show de los Stones, asesinaron de 5 cuchilladas a Meredith Hunter, un adolescente que sacó un arma en el medio del público. Con el pasar de los años, el festival de Altamont pasó a ser considerado la antítesis de Woodstock, celebrado 4 meses antes. El lado oscuro de una estrella glam. Convertido en una figura prominente del glam rock a mediados de los 70, Gary Glitter perdió relevancia en la década siguiente, pero volvió a ser noticia a fines de los 90, cuando se encontraron imágenes de pornografía infantil en una computadora que envió a reparar. En 1999 fue listado como pedófilo en el Reino Unido y tras 4 meses de prisión se exilió de su país y viajó itinerantemente por Gibraltar, Cuba, México, Sudáfrica y Tailandia, hasta que se instaló en Camboya, de donde fue deportado por sospechas de abuso infantil. Se radicó en Vietnam y la historia se repitió. Pasó 3 meses tras las rejas, después de que se demostrara su culpabilidad en varios casos similares. Perturbador, ¿no? ¿Qué piensas?
Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, La vida es un sinfín de misterios por descubrir. hasta la próxima. Todo historia.